Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo Negro. Este episodio es completamente especial. Muy especial, amigos, muy especial. Ya que como se los prometimos, en tercera temporada íbamos a traer a los grandes. A los grandes. Y qué mejor, en esta ocasión, tenemos al maestro Víctor Urbán. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, muchas gracias por tomarnos en cuenta. No, muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación y esperemos que se la pase bien y que nos pueda contar un poquito acerca de su vida en general, de cómo fue ¿cómo se dice? Esta chispa cuando encuentra uno el amor por la música y encuentra el amor por un instrumento. ¿Cómo ha sido para usted esta parte? ¿Cómo expresar esta parte a través de un instrumento? Bueno, yo desde niño ya traía esto por mi papá, mis abuelos, digo abuelos porque mi abuelo y todos sus hermanos eran músicos, mi papá y todos sus hermanos eran músicas, yo y todos mis hermanos somos músicos, entonces ya como que es una cosa natural, como hablar, ¿no? Entonces nuestro idioma, muy sui generis, por supuesto, es la música, ¿no? Y esto ya, pues realmente viene de arriba, del cielo, ¿no? Que ya la tradición, la sangre misma, ¿no? Yo digo que es musical en nosotros, sí, claro. que no tenemos ningún mérito, sino que ya nos viene solos. Entonces el gusto por la música fue desde niño. Yo casi no me acuerdo cuando empecé a estudiar la música, porque mi papá empezó a enseñarnos a mi hermano Ángel y a mí desde muy pequeños. Yo apenas me acuerdo cómo nos daba un centavo de esa época quien diera primero la lección de solfeo, ¿no? Siempre me ganaba mi hermano Ángel, ¿no? Pero ya la decisión definitiva fue cuando ingresé al Conservatorio Nacional de Música, ¿no? O sea, cuando decidí completamente estudiar la música y pues con el apoyo de varias personas, ¿no? Fue que logré salir de mi pueblo, que es Tultepec, Estado de México, el municipio de Tultepec, porque aquí cerca hay un San Pedro de Tultepec, que es delegación de Lerma, ¿no? Claro. Pero al municipio que está cerca de Coacalco, Ecatepec, el norte de la Ciudad de México. Y entonces cuando ya decidí salir hubo muchas personas que me ayudaron, porque mi papá solamente se dedicaba a la música, sí, que para mí era genial mi papá, ¿no? Él fue el que compuso el primer himno del Estado de México y ganó el concurso junto con la letra que la hizo Horacio Zúñiga, el gran poeta mexiquense, ¿no? Que después lo quitaron porque lo había convocado a la Federación Socialista del Estado de México y vino, pues que era de izquierda y no querían, pero en esa época era el gobierno de izquierda, estaba Lázaro Cárdenas en el poder, estaba Wenceslao Labra en el Estado de México. Y de ese partido, esa Federación Socialista, se convierte después en lo que es el PRI, ¿no? Pero mi papá, no solamente esa composición del himno que ganó, que es fantástico, ¿no? Sino muchísimas otras composiciones, ¿no? Pero él nos enseñaba el solfeo desde pequeñitos, eso cuando yo me acuerdo, cuando empiezo a acordarme, yo ya estaba estudiando la música, ¿no? Y después llega un maestro, el maestro Próspero Cebada, a mi tierra, al pueblo, a fundar una escuela de música sagrada, de música sacra, ¿no? Patrocinado por un licenciado del pueblo también, pero que vivía en la Ciudad de México, tenía un buen puesto, era el director del archivo de la Ciudad de México, al archivo de la Nación realmente, ¿no? Entonces él patrocinaba esa escuela, nosotros no pagábamos ni un centavo, o sea, ahí nos inscribimos 50, 60 gentes de Tultepec, que todos queríamos ser músicos, ¿no? Pero nosotros niños. Eran clases gratuitas, digamos. Gratuitas, completamente, y se formó un coro mixto que se llama, o sea, de voces de niños con hombres, ¿no? Ay, se debe haber escuchado muy lindo, sí, ¿no? Sí, muy, muy bonito. Y allí yo empecé ya a estudiar el piano, ¿no? Con el maestro Próspero Cebada, que es el que sí, yo tendría ya unos 5 años cuando empecé a estudiar el piano en esa escuela, ¿no? Pero recibí muchas ayudas porque mi papá era pues sí, le digo, genial en la música, pero el trabajo que él tenía era el ser el cantor de la iglesia, ¿no? Okay. Con 12 hijos, que éramos 12 hermanos. 12 hijos.
ser solamente el cantor, pues, se imagina, pues éramos absolutamente, completamente pobres, ¿no? No vivimos en una, bueno, nosotros no nos dábamos cuenta porque a pesar de que éramos muy pobres, éramos felices. No solamente por la música, que la teníamos diario en casa, ¿no? Sino por el ambiente. El pueblito era entonces, no como ahora, ¿no? Que ya está poblado, ya se unió a la Ciudad de México, sino que allí podíamos jugar en la calle, podíamos ir a ordeñar a las vacas con los que tenían, ir a jugar. Yo conocía todas las casas, me metía, de niñito me metía a cualquier casa, de todo, del pueblo, ¿no? Y nomás me decían Vitítor, me decían, ¿no? Pásale, Vitítor, ¿no? Y yo, inconsciente casi, ¿no? Pero ahora me doy cuenta, pues que era yo, vamos a decirlo muy vulgarmente, un metiche, ¿no? Porque como no había puertas, casi la mayoría de bardas de la casa eran órganos, esos cactus, ¿no? Y que la gente decía, pues jugando que era un pueblo muy organizado, porque tenía órganos. Bueno, y no sé, y esa palabra se une después cuando decido tomar el órgano como mi instrumento. Digamos que desde ese momento estaba presente, pero de una manera más abstracta, ¿no? Más abstracta, sí. Pero sí, como una premonición nada más de nombre. Y algo muy interesante que la gente que lo está escuchando o viendo es que, pues, Víctor Urbán es el mejor organista de México y de los mejores de Latinoamérica, si no es que el mejor, porque tiene una trayectoria enorme que pueden encontrar en internet también, pueden encontrar ahí pues muchos videos, mucho material, pueden ahí también ver su bibliografía, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria pues tiene como un origen, que es justamente el que nos está contando, y este origen pues fue como el primer acercamiento, ¿no? Los primeros acercamientos, pues a lo que iba a ser después pues toda su vida, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que yo, como niño primero, y después ya como joven en el Conservatorio Nacional de Música, yo no pensaba en el éxito, ni en hacer conciertos, ni nada de eso, nada. Yo lo hacía porque me gustaba nada más. Sí, por amor al arte. Por amor al arte, nada más. Pero yo, la entrega total. Vamos a saltar en tiempo un poquito más ya en el Conservatorio, así que fue en el año 50, ¿verdad? Cuando entro yo ahí, muchos de mis compañeros decían, yo voy a ser un gran concertista, yo voy a ser un gran cantante y todo eso. A mí no me pasaba por la mente eso, era porque me gustaba nada más. Y me la pasaba estudiando horas y horas, al grado que había, por ejemplo, entonces el mejor clarinetista de México, era el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Anastasio Flores. Él daba clases, por supuesto, en el conservatorio, pero las daba en las tardes porque toda la mañana tenían ensayos con la Orquesta Sinfónica. Okay. Entonces, en la tarde daba sus clases hasta en la noche que cerraban el conservatorio y salía. Pues yo todavía a esa hora estaba estudiando. Y él me tocaba la puerta, se metía al salón del órgano. Me decía, vámonos, Víctor, porque mira, ya van a cerrar en primera, en segunda te vas a enfermar de tanto estudiar, ¿no? Pero porque me gustaba nada más, ¿no? Sí, por ni siquiera pensaba yo que estudiando mucho se avanzaba. Era porque estaba yo a gusto, ¿no? Y pues me pasaban las horas, ¿no? Pero, por ejemplo, en esos momentos de, pues, concentración, podríamos decir que hay una concentración, ¿qué pasaba por su mente para estar tanto tiempo? ¿Era como hasta que me saliera... Sí, esa parte, sí, pasen 2 horas o pasen 10, sí, hasta que saliera o tenía que sonar de algún modo. ¿Cómo sabía usted en qué momento decía, ya me salió esta parte? Ya cuando la tocaba 3-4 veces sin ninguna equivocación, ¿no? Okay. Y después, muchos años después, cuando yo estudié en Europa, en la Academia de Chigiana de Siena, Italia, iba yo a los cursos de verano donde el conde, se llamaba Chigiana por el conde Chigi, él patrocinaba esa escuela entonces, ¿no? Y llevaba a los mejores, eran 2 meses en las meses de vacaciones, que era el verano, y pagaba a los mejores músicos del mundo de la época, ¿no?
allá conocí, tomé clases como oyente de los mejores músicos, por ejemplo, el violonchelista Pablo Casals, por el guitarrista Andrés Segovia, ¿no? El organista Fernando Germani, que era mi maestro, que yo iba a los cursos con él, el director Sergio Chelibidache, el arpista Nicanor Zabaleta, lo mejor del mundo había, ¿no? Pero me acordé de eso porque el maestro Andrés Segovia, que era muy amigo de mi maestro de aquí de México, Jesús Estrada, cuando Andrés Segovia venía a tocar conciertos a México, dormía, se quedaba en la casa de mi maestro, Jesús Estrada. Cuando le escribí al maestro Estrada que iba a ir a Siena y que iba a estar Andrés Segovia, me dice, pues es mi amigo, y me lo saludas de mi parte. Entonces, en su curso del maestro Segovia, que era un portento de guitarrista, el mejor guitarrista del mundo, por supuesto, ¿no? Es el que introduce la música clásica en la guitarra, deja ya la música gitana, digamos, de esto, todo esto, y toca Bach en la guitarra, ¿no? Y entonces ya lo fui a saludar. Sí, Chuchín, me dijo Jesús Estrada, mi maestro, siéntate, y me sentó junto a él, ¿no? En varias de sus clases. Pero me viene a la mente ahorita porque él dijo, llevando lo que ustedes dijeron de tantas horas de estudio, que lo oí que les dijo a sus alumnos, no hay pasaje, por muy difícil que sea musical, que no salga después de 100 repasos. ¿Verdad? Así lo dijo y ya se me quedó en la mente, ¿no? Entonces hasta que salga ese pasaje, yo lo estudiaba 100 o 200 veces hasta que saliera, ¿no? Y lo sigo haciendo, porque por ejemplo ahorita estoy preparando un concierto para Mérida, para Yucatán, y porque va a ser de Navidad, y generalmente todo el año no toco música de Navidad, entonces ahorita la estoy preparando, me paso horas hasta que salga. Y como dices tú, ¿En dónde va a ser el evento, perdón? En la parroquia de la Mejorada en Mérida. ¿Qué día? No sabemos todavía. Todavía no. Okay, porque apenas acaban de obtener va a ser el estreno del órgano. Entonces apenas el día 13, o sea lunes, va a ir el técnico a instalarlo, el órgano, allá en la iglesia de la Señora del Carmen, que le llaman La Mejorada. Y cuanto esté, entonces van a poner fecha apenas. Ok, perfecto, para que estén todos atentos a las redes sociales, vamos a empezar también, vamos a promocionar ese evento que va a ser. Sí, podemos poner el link o va a ser, yo creo que, si no es que el último del año, ¿no? Creo casi yo seguro, que podría ser de lo mismo. Sí, será así. Entonces, para que estén atentos, yo tengo una, yo creo que, no sé si controversia, pero usted menciona que su familia siempre fue de músicos, todos. Sí. Pero en la actualidad yo he visto mucha gente que realmente no es lo que le apasiona, ¿no? O sea, que yo puedo ser de una familia, que no, por ejemplo, en mi caso, que nadie es músico, pero yo sí lo soy. Y en su caso, que todos fueron músicos, a veces, inclusive ni eso es suficiente para que a lo mejor y agarrar a gusto por la música y a lo mejor y dedicarse a otra cosa, ¿no? Sí, eso sucede. Por ejemplo, ya con los sobrinos míos, ya se ha perdido muchísimo de eso. La mayoría de mis sobrinos no son músicos, ya esa tradición de que todos los hermanos ya se va perdiendo, se va perdiendo, se va diluyendo, ¿no? Y ahorita yo contados hay un sobrino que está estudiando en Italia, clarinete magnífico, ¿no? Pero podríamos, otro sobrino que es director de la OFIT, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Toluca, Gerardo Urbani Fernández. O sea, son contados los sobrinos que se dedican a la música. La mayoría hacen otra cosa, ¿no? Tengo un sobrino cantante que está en el coro de la Basílica de Guadalupe, ¿no? También son músicos distinguidos, pero son pocos dentro de los sobrinos, ¿no? Claro. Entonces sí se pierde esa tradición de que todos, mi abuelo y todos sus hermanos músicos, mi papá y todos sus hermanos músicos, yo y todos mis hermanos músicos, ¿no? Ya los sobrinos ya no. Pues, o sea, tienes razón, ¿no? En eso. Yo creo que también lo que sucede mucho es que para enamorar o poder como hacer que alguien se enamore de algo en concreto, por ejemplo, sobre todo en las artes, ¿no? Como en la música o la pintura o la fotografía, el cine, tiene que esa persona pues tener como
estar dispuesto como a enamorarse de eso que le van a enseñar, ¿no? Y a veces puede que no suceda nada, a veces a lo mejor se le enseña y pues nada más termina en pues ya aprendí como un poco, pero hasta ahí. Ya está, sí, porque no tiene la vocación, ¿no? Sí, que claro. Yo siempre digo que para ser músico y poder destacar se necesitan 3 cosas importantísimas: la vocación, ¿verdad? La disciplina, que es importantísima, o sea, del estudio, ¿verdad? Y el talento, o sea, tener la vocación es el gusto, el talento es la facilidad para hacer lo que vamos a hacer, y lo que complementa y es indispensable. Bueno, las 3 cosas es la disciplina, el estudio constante, dedicarse completamente día y noche a esto, ¿no? Eso es lo que es en la música, ¿no? Entonces, en mi familia actualmente solamente 3 de mis hijas se dedican a la música, porque las otras 2, una es arquitecta y otra es historiadora, ¿no? Pero la mayor es cantante, Olivia, después Carol es violinista y cantante, y Ornella es cantante y pianista y maestra de música, ¿no? Pero las otras 2, o sea, ya se diluyó, sí, claro, ahí, ya no fue toda, ya no fue toda la familia, sí. Sí. Como a lo mejor le hubiera gustado, ¿no? Digo, al final fue una tradición familiar que fue de generación en generación, y a lo mejor inclusive yo creo que podría decir que a pesar de que sus 2 hijas que no siguieron a lo mejor el camino de la música, al final se dedicaron a algo que también tiene que ver con creatividad, con arte, ¿no? Sí, entonces, sí, creo que es una parte que a lo mejor y no es como, a lo mejor a usted le hubiera gustado, que hubiera seguido la tradición familiar, la música, pero sí es una parte pues esencial, sí, ¿no? A mí me gusta que se dedican a lo que ellos quieran. Claro, por supuesto, la parte de la libertad, ¿no? Libertad y de alcanzar, se han dedicado todas, me complace, o sea, estoy contento con todas, ¿no? No importa que la arquitecta haga una cosa o la historiadora, que por cierto tiene mucho que ver con la música, porque ahorita es la jefa del espectáculos del Palacio de la Música Popular Mexicana en Mérida, Yucatán, ¿no? El Palacio de la Música es a nivel nacional, ¿no? Claro. Y ella es la que organiza todos los eventos ahí de esa Palacio de la Música de ahí, o sea, está muy relacionada con la música también, pero es historiadora. Claro. Sí. Hoy, por ejemplo, actualmente en estas generaciones en donde pues todo se quiere rápido y que sea fácil, ¿no? O sea, donde ya practicar tanto, donde involucrarle tanto tiempo a algo, ya no es factible, ya las personas, las nuevas generaciones ya quieren que todo sea rápido, ¿no? Que si hago esto, quiero tener el resultado rápido. Sí. Yo creo que poder decirle, ¿qué consejo le daría a estas generaciones que todo lo quieren rápido y que todo lo quieren bien y rápido? Definitivamente en la música no se va a poder. La música, si lo quieren hacer en serio, ¿no? Si quieren hacer música ligera, lo pueden hacer simplemente aprender unas posiciones de guitarra y hasta componer música, ¿no? Conocemos músicos, compositores de música popular ligera que tienen muy buenas composiciones y no saben música, ¿no? El mismo Agustín Lara, el gran compositor mexicano, no sabía música, ¿no? Juan Gabriel no sabía música, ¿no? Una vez Guillermo Ochoa en su programa hoy mismo en el canal 2 de Televisa me preguntaba sobre Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué opinaba? Y le dije que que había nacido con talento musical, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si se dedica a estudiar? Tendríamos otro Mozart en México, ¿no? Con ese talento y con estudios profesionales a fondo. Juan Gabriel hubiera sido otro Mozart, ¿no? Y sería mexicano, pero él no se le puede quitar el mérito del talento que Dios le dio, ¿no? Claro. O sea, y volvemos a lo mismo, pueden hacerlo fácilmente en este tipo, pero para la música clásica, la música que yo llamo la más seria que hay, en la música de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart, los grandes, se necesita mucho estudio. Lo primero que dije, la disciplina de estudiar muchísimo. No se puede de otra manera. Yo tuve
la suerte por la época de tener a los mejores maestros de música de mi época en el Conservatorio Nacional de Música. Mi maestro de composición fue nada menos que el autor del Huapango, ¿no? El maestro José Pablo Moncayo fue mi maestro de composición. El maestro Blas Galindo, autor también de sones de mariachi, de muchas, y el maestro Jesús Estrada en órgano. Eran los grandes músicos de la época, ¿no? Pero eso fue suerte, nada más que me tocó, porque viví en esa época, era alumno del conservatorio, ellos eran maestros del conservatorio, y no fue que mérito mío, ¿no? Pero tuve esa gran suerte. Y del maestro José Pablo Moncayo recibí muchos consejos, porque, pues no sé, sin merecerlo me quería mucho, me llevaba varias veces a su casa a oír su música, me invitaba a comer, y me platicaba, era muy simpático, muy sencillo, muy sencillo. Él me decía, es que ya entonces el Huapango ya estaba sonando, ya estaba famoso, y me decía, bueno, es que él hablaba muy lento, decía, es que no es el Huapango de Moncayo, yo soy el Moncayo de Huapango, nada más por eso me conocen, teniendo cientos de composiciones, ¿no? Y me llevaba a su casa a oír grabaciones. Tiene una ópera que se llama La Mulato de Córdoba, que casi no la presentan, ¿no? Y es fantástica, o sea, le daba la razón. Me dio muchos consejos el maestro Moncayo, ¿no? El maestro Galindo me dedicó una obra también, o sea, de los grandes compositores. Y en la actualidad muchos compositores me han dedicado obras, ¿no? Ramón Noble me dedicó bastantes obras. Mi maestro Jesús Estrada, me dedica una obra, le pone ahí a Víctor Urbán, mi alumno distinguido, ¿no? En la partitura. O sea, ya saltando muchos años hasta la fecha, para llegar ahorita como estoy viviendo, estoy muy satisfecho. He tenido muchas satisfacciones, muchísimas. Bueno, ha habido de todo, claro, ¿no? Pero ya yo no me olvido, me olvido yo de los momentos, porque yo pasé mucha hambre realmente, ¿no? Es como que es muy fácil decirlo, pero sí, yo pasé hambre realmente, ¿no? Al grado de que me dio un surmenage, ¿no? De estudiar tanto, de no comer, de no tener alimento, tuve ese agotamiento, ¿no? Y tuve que dejar inclusive de estudiar un mes o más, se me cayó el pelo, ¿no? O sea, pero de esas cosas ya no me acuerdo. Me acuerdo de todas las satisfacciones que me han dado a la gente, pues, quizás sin merecerlo, ¿no? Por ejemplo, pues en el conservatorio fui alumno, fui la parte de la sociedad de alumnos, fui maestro, fui del sindicato de maestros del conservatorio y fui director del Conservatorio Nacional de Música. O sea, pasé por todas las etapas, ¿no? Exactamente. Y he recibido muchísimas satisfacciones. Esa es una gran satisfacción. Ser director del Conservatorio Nacional de Música para mí es una gran satisfacción, ¿no? Que la tuve y que logré la autonomía de la escuela, que después la perdieron otra vez, pero esta me la concedió el presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría. Personalmente él se involucró, habló a la Cámara de Diputados, fuimos a la Secretaría de Educación y se logró esa autonomía del conservatorio. Tuvimos nuestro propio presupuesto mientras yo fui director, ¿no? Cuando yo termina mi periodo, que cada 4 años hay que cambiar, otra vez volvieron a entregar al Instituto Nacional de Bellas Artes al conservatorio, ya se terminó la autonomía, pero esa fue una gran satisfacción, ¿no? También después de eso, ya en el 83, alumnos, maestros y hasta empleados querían que volviera yo a ser director, pero por segunda vez, pero del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde ya otra vez pertenecía al conservatorio, me llaman y me dicen que si iba yo a buscar otra vez la autonomía. Le dije, por supuesto, vean ustedes lo que se hizo, los progresos que se hicieron en esos años cuando los maestros manejaban los programas, los especialistas, no los licenciados de aquí, de la oficina. Sí, los especialistas, quien tendría que hacerlo, ¿no? Los músicos. Eso lo manejamos nosotros y vean las orquestas por lo menos del Distrito Federal están llenas de muchachos que salieron de esos años. Y yo cuando voy a tocar con ellos, todavía hasta la fecha, se me amontonan, ¿no? Y que ir en fotos conmigo y todo esto, porque dicen que fueron las mejores épocas. No quiero presumir porque tampoco no fue
cosas solamente mías, sino de todos, porque hasta huelga hicimos para conseguir eso, ¿no? Pero pues fue otra gran satisfacción. Después de eso, porque me dijeron, ¿va a querer la autonomía otra vez? Le dije, sí. Dice, pues entonces no va a ser director nuevamente, ¿no? Y ya desde entonces supe que no. Y después aquí ya me llamó el licenciado Emilio Choefet, ya hizo mucho por allá, dicen, en la Ciudad de México, ahora vengas a su estado, y me llamó aquí como director de la Escuela de Bellas Artes, que entonces era del Estado de México, ahora es Escuela de Bellas Artes de Toluca, ¿no? Y yo al momento que me lo dijo, como me vine un poco decepcionado de que no me habían vuelto a nombrar director, al momento le dije al licenciado Choefet, sí, era entonces el secretario de Educación de aquí del Estado de México, y le dije inmediatamente sí, y hasta la fecha no me he arrepentido. Ya mucho más de casi 40 años de estar aquí en Toluca, y estoy contento. Me han dado la presa Estado de México, recientemente me dieron el nombramiento de ciudadano emblemático, ¿no? ¿Cómo nos puede contar un poco de eso? ¿Cómo lo nombraron? ¿Cómo sucedió todo el proceso? Yo no supe. De repente un día le dijeron ¿le llamaron o cómo fue? Sí, le llamaron a mi sobrino, el director de la OFIT, Gerardo, y él me llamó a mí, dice, pues están buscando porque te han nombrado el ciudadano emblemático de Toluca, ¿no? Entonces yo ya me dio el teléfono, ya me comuniqué con el licenciado Víctor, que es mi tocayo, que es el presidente de la, y ya me avisaron que estaba yo nombrado por eso, por unanimidad, ¿no? Pero antes el ayuntamiento de Toluca me nombró Patrimonio Cultural Vivo de Toluca, ¿no? Del municipio de Toluca. O sea, lo estoy contando como satisfacción, sí, ¿no? claro, es que está increíble. Es algo que sí se puede presumir y que claro, está muy bien, ¿no? Son cosas... Sí. Y que yo me salgo del lo normal, que generalmente los artistas y sobre todo los clásicos se quejan de que no tienen apoyo, ¿no? Yo al contrario, a mí me han apoyado muchísimo, ¿no? Mucho las autoridades, la gente en la Ciudad de México, en mi tierra, en Tultepec, la Casa de Cultura lleva mi nombre, ¿no? Aquí en el Estado de México, un jardín de niños que está en Jiquipilco lleva mi nombre. O sea, ¿de qué me puedo quejar? A mí sí me han apoyado. ¿Qué cree que pase? ¿Por qué digan eso? Porque ellos esperan que les pongan los manteles sobre la mesa, ¿no? Que les den todas las facilidades. Y yo, si he logrado esto, ha sido con mucho sacrificio, con mucho estudio primero. O sea, yo tengo una oportunidad de tocar en Roma, por ejemplo. Cuando toqué ya profesionalmente en mi primer concierto, fue porque iba yo ya bien preparado. Yo estudié allá 2 años en Roma, en el Instituto Pontificio de Música Sacra, estudié después en Stuttgart, en Alemania, pero no me atrevía a ir a tocar ya profesionalmente en Europa, porque ya sabía el nivel que había allí, ¿no? Sí. Y ya había estudiado, sí, me preparé allá, porque aquí terminé mi carrera en el conservatorio y allá fue a posgrado. Entonces, estuve 7 años macheteando hasta que me sentí capaz. Dije, ya puedo ir. Entonces ya acepté la invitación que me hicieron en Europa. Y la primera gira que hice fue en Inglaterra primero, nada menos que a la Universidad de Oxford, ¿no? En la capilla de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces fui a Francia, allí, luego fui a Alemania, a Regensburg, donde está la principal escuela de música sacra de Alemania. Y luego entré ya a Italia e hice mi primer concierto donde fui estudiante en el órgano del Instituto Pontificio en Roma. Pero para ir a eso fue una preparación de años, 7 años, pero de duro una preparación. Y cuando iba a ir allá, fue más todavía, prepararme, sabía a lo que iba, ¿no? Y ahí se me abrieron las puertas, afortunadamente, ¿no? Fue un éxito ese concierto en Roma, y de ahí llevo más de 70 giras por Europa, ¿no? Y cada gira de 10, 15 conciertos, ¿no? Últimamente he hecho dos giras por Rusia, también de 6, 7 conciertos, ¿no? Desde Moscú hasta Siberia, ¿no? Bueno, pues esta anécdota de Rusia, que les decía, de la última gira que tuve por Rusia, era el 23 de marzo que tenía yo el concierto en la Catedral Luterana de Moscú, ¿no? Pero el 21 de marzo tenía yo ya 24 años tocando en el Cosmovitral de aquí de Toluca,
cada equinoccio de primavera, o sea, el 21 de marzo, ya por 24 años, ¿no? No podía faltar, ¿no? Entonces tuve que tocar el concierto del Cosmopolitan el 21 y salir hasta el 22 de México hacia Moscú, ¿no? Y llegué a Moscú el día 23, ya, porque es un día después llega uno, sí. Pero en la tarde, el concierto era a las 7. El avión aterrizó en el aeropuerto de Moscú a las 4:30 de la tarde. O sea, de aquí hay que salir y tomar el tren, porque me dijeron tome el tren, y le esperamos en la parada del tren ya en Moscú, del aeropuerto del tren. O sea, llegamos a la catedral luterana de Moscú para el concierto a las 6. Dije, bueno, tengo 3/4 de hora por lo menos para estudiar, ¿no? Para conocer el órgano, qué va a tocar, claro. ¿No? Llego y había otro concierto a las 6, que terminó al 10 para las 7, y a las 7 era mi concierto. Todo 10 minutos. No fuimos ni al hotel ni nada. En la sacristía de la catedral estaba mi maleta, nomás así saqué mi saco, la corbata de moño ahí, subí al coro, pues ya no pude estudiar. ¿Ya no? Ya nomás, ¿dónde están los registros del primer teclado? ¿Dónde están los del segundo? ¿Dónde están los del tercero? ¿Dónde están los del pedal? Y basta, y empezó el concierto, ¿no? Y afortunadamente gustó, no se fue, pero sí son apuros, ¿no? Son nervios que se tienen, pero claro que saca uno el costal de mañas, ¿no? Bueno, pero justamente esta preparación tan fuerte que hizo, le hizo poder, digamos, improvisar ya bajo esos parámetros, sí, ¿no? Sí, pues de tanto, es lo que digo, de tanto tiempo de estar sobre los órganos y tocar tan diferentes órganos, desde el órgano donde estoy tocando ahora, que soy el organista titular del órgano monumental del Auditorio Nacional, hasta la grabación que hice hace 2 años, ya casi, van a ser 2 años ahora, fin de año, en una población medieval en Italia, Joy se llama, con 2 órganos del 1700, ¿no? Chiquititos, sin pedal, nada, ¿no? O sea, conocer todo este tipo de órganos. El año pasado toqué en una población del sur de Italia, un órgano del 1500, muy chiquito, pequeñito, pero con un sonido fantástico, ¿no? Sí. Son los sonidos de esa época, y los tienen bien cuidados. Claro. Los tienen funcionando. O sea, aquí en México tenemos miles de órganos de la época colonial, también de ese tipo, chicos, muy antiguos, tesoros realmente, abandonados completamente, muchos los han desarmado, y la mayoría está deshecho, ¿no? Aquí en México, aquí en Toluca misma tenemos el sagrario que está ahí en los portales, junto a la catedral, tenemos el de Lerma, tenemos varios. Se han restaurado aquí en el Estado de México algunos de esa época, 2, el de Coacalco, el de la tierra de compositor Felipe Villanueva, ¿cómo se llama? Ahí se restauró ese órgano también, antiguo, ¿no? Pero hay muchísimos más que desde el Estado de México, en toda la República, no miento, son más de 1000, ¿no? Órganos pero abandonados. Otra anécdota es cuando el licenciado Luis Donaldo Colosio fue candidato a la presidencia de la República, me invitó a acompañarlo en su gira por el Estado de México, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de platicar con él. Tuvimos porque también iba el maestro Luis Nishishagua, que ya murió desgraciadamente, pero yo platicando con el licenciado Colosio, le platiqué de estos órganos, ¿no? Le dije que había 1000, y dice, mire maestro, si yo llego a la presidencia, arreglamos la mayoría, si no todos, porque dice que son más de 1000. Dice, empiece, me dijo, si yo salgo de presidente, empieza a buscar quién va a arreglar esto, porque no hay suficientes organeros. Organeros, el que arregla los órganos, el que fabrica órganos, el que organista es el que los tocamos, ¿no? Dice, busque quién pueda hacerle. Dije, sí, no, pues traemos del extranjero y se hace, ¿no? ¿Se imaginan a quién le dolió más la muerte de Licenciado Colosio? ¿No? Con esa promesa ya, ¿no? Sí, ya de haber tenido, no, ya sé quién va a arreglarlo, ya había platicado con algunos aquí en México, ¿no? Luego la noticia de lo sucedido. Sí, les digo siempre, no saben quién fue al que más le dolió que hayan matado a Colosio. Pues yo estaba con esa, hasta preparando, porque me dijo, prepare ya, ¿no? Y, bueno, esa es otra de las anécdotas. La anécdota más significativa y más que he estado más a gusto, hasta espiritualmente,
fue cuando toqué para el Papa Juan Pablo II, ¿no? La primera vez que vino a México, me habla, yo tocaba siempre cuando el tenor Pedro Vargas cantaba en iglesias, que lo invitaban a bodas, a primeras comuniones, siempre me invitaba a mí para que lo acompañara al órgano, ¿no? En radio y televisión no, él tenía a Alvarito, se llamaba su pianista, ¿no? Pero en las iglesias siempre me invitaba a don Pedro. Y un día me habla, ya estaba el Papa en México, la primera vez que vino en el 79, y me habla don Pedro y dice, fíjese que nos invitan a darle un concierto al Papa. ¿Acepta? Le digo, claro que acepto. Sí, dice, mire, va a tocar, ¿no? Usted toca la primera parte y luego me acompaña la segunda parte. Ah, claro que sí, y me hace muy simpático don Pedro, pero no pagan, ¿eh? Le digo, no, yo pago por ir, sí, por ir a tocar. Y fuimos, tuvimos que estar a las 5 de la mañana porque pues, por la seguridad que tienen, tenía que salir esas actividades el Papa, porque el concierto fue donde él vivía, en la delegación apostólica de la Ciudad de México, donde él era su casa aquí en México, digamos, ¿no? Ahí fue el concierto en la capilla, y llegamos a las 5 de la mañana, don Pedro y yo, y estábamos ensayando, él en voz baja y sonando un poquito, vacía la capilla, cuando yo sentí una presencia aquí, y a 1 metro mío el Papa, sin guarura, sin nadie, parado viéndonos y sonriendo, ¿no? Fue una impresión fantástica que no la olvido nunca. Les digo, es de las veces que más satisfacción he tenido de tocar, ¿no? Ya no pudimos decirle nada. Sí, lo saludamos separado, don Pedro me empujó para pasar y pues ya lo saludamos, le besamos el anillo y ni él nos dijo nada tampoco, ¿no? Ya después sí, ya platicamos con él, nos hizo un regalo, nos dio un rosario y quiso darnos la comunión él personalmente, ¿no? Y yo le regalé un disco mío, don Pedro le llevó también un regalo, pero esa fue de las satisfacciones grandes. Antes, cuando les platiqué que llegué por primera vez ya profesionalmente a Roma a dar ese concierto en el Instituto Pontificio de Música Sacra, se me ocurrió por, ¿cómo se puede decir? Intuición. Con unos sacerdotes mexicanos, salesianos que estaban en Roma, se nos ocurrió la idea de invitar al Papa al concierto que iba yo a dar, porque iba a ser mi concierto el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, fiesta mexicana, digamos, ¿no? Y entonces le mandaron, ellos ya se encargaron de mandarle a decir que si podía asistir, se le invitaba a ese concierto, que iba a ser en parte del Vaticano, aunque está fuera de la Ciudad del Vaticano. El Instituto Pontificio está hasta la fecha fuera, no dentro del Vaticano, pero cerca, ¿no? Cerca de la Plaza Navona, ahí en Roma. Y bueno, ya se nos ocurrió, pero ya sabiendo que iba a aceptar el Papa, ¿no? Ir a mi concierto. Pues 2 días antes del concierto recibo una tarjeta que dice: Su Santidad lo recibirá mañana 11 de diciembre a las 11 horas, en una audiencia especial, ¿no? Con su secretario. Y mi hermano Gerardo, que estaba estudiando entonces en Roma, lo llevé como mi secretario, ¿no? Y fue otra satisfacción. Que el Papa Paulo VI me recibió en audiencia especial para disculparse de que no podía ir al concierto. De un Papa salir eso, ¿no? Y fue fantástico porque estuvimos ahí con él ni 5 minutos, son unas audiencias cortísimas, ¿no? No es estar ahí platicando, sí, porque estamos platicando aquí. Sí, pero son momentos, por más cortos, sí, son especiales que se quedan como toda la vida, ¿no? Él no me soltó la mano, por ejemplo, esa vez, ¿no? Lo primero que me pregunta es, ¿cómo está la música sacra en México? Y le dije, muy mal, Su Santidad. Me apretó la mano y se me quedó, tenía unos ojos azules, ¿no? Se me quedó viendo así, él estaba sentado, nosotros estábamos de pie. Y dice, ¿por qué? Digo, pues que mire, la verdadera música sacra que me han enseñado aquí en el Instituto Pontificio de Roma, en México, etcétera, es la polifonía, la música de órgano, el canto gregoriano, es la música auténtica de la música católica, ¿no? La música sacra. Y en México se está usando ya una guitarra nada más acompañando ahí cancioncitas vacías que no tienen ningún valor artístico profundo. Entonces ya se quedó así, me dice, mira, no te preocupes, esto va a pasar, ¿no? Y luego le digo, volviendo si me acompañará al concierto, dice, no, para eso llamé a decirte que no puedo ir, pero,
¿A qué hora es? Le digo, pues a las 6 de la tarde, su santidad. Y está cerca, está fuera del Vaticano, pero está cerca. Y dice, se puso a pensar, ¿no? Pero sus ayudantes que estaban ahí juntos, dice, su santidad, acuérdese que no anda muy bien de salud para salir. Y muy simpático, sin soltarme la mano, me dice, mira, no me dejan. ¿No? O sea, son cosas que no se me han olvidado en toda la vida. Sí, yo creo que gestos muy nobles, porque pues hacer todo esto para decirle que no iba a poder, como también significa mucho y además habla mucho de esa persona, sí, ¿no? Sí, de gente que pues, es un papa, son papas los dos, por ejemplo, Juan Pablo II, pero sencillísimos, como gente normal, así, como amigos casi, ¿no? Con los dos platiqué como si no fueran papas, ¿no? Pero sintiendo esa emoción, sí, claro. Definitivamente. Y a pesar de buscar esta parte, por así decirlo, de crecimiento personal para usted, digo, ya nos contó algunas anécdotas, y de las anécdotas que más le dejaron un buen sabor de boca, pero ¿cuál sería el logro para usted más grande que ha tenido en su carrera? El logro así que diga, nunca lo esperé, o simplemente fue algo que sucedió, puede ser, no sé, algo divino, algo, no sé, o sea, ¿qué siente usted que sería el logro más importante en toda su carrera? Pues ha habido varios logros que no los he esperado, pero que los he recibido con mucha satisfacción, no varios, sino muchos, ¿no? Muchísimos logros, y uno de ellos es que puedo tocar el órgano. Yo creo que eso es mi satisfacción más grande, ¿no? Que he logrado expresarme y sentirme yo mismo en mi instrumento, en el órgano, porque hubo un momento en que les había platicado que mi maestro de composición era el maestro Moncayo, que murió mientras era mi maestro. Después ya me dio clase el maestro Las Galindo, pero hubo un momento en que tenía que dedicarme o al órgano o a la composición de la música, ¿no? Y mi pensamiento fue, ¿qué pagaría yo por hacer? Por ejemplo, alguien que juega golf, lo que paga por la renta de un campo de golf, todos los aditamentos que tiene que comprar, ¿no? ¿Qué pagaría yo por hacer música? Por hacerlo, ¿no? Ya sea la composición o el órgano. No, y era el órgano el que me llamaba. Yo pagaría por ser organista, ¿no? Entonces fue cuando dijo, pues... organizo solamente, y dejé la composición. He compuesto bastantes cosas, pero ya es como segunda. Yo no tengo el talento para dedicarme a dos cosas bien hechas, ¿no? ¿Sí? Entonces me he dedicado a hacer lo mejor posible, no digo que perfecto, pero lo mejor posible, hasta ahí he podido, o sea, lo mejor que yo he podido al órgano, ¿no? Como con estudio, muchísimo estudio, y la preparación en los momentos más importantes, o sea, los conciertos más importantes, ¿no? Un logro que no esperaba también fue cuando se inaugura el órgano monumental del Auditorio Nacional en 1958. El maestro Estrada, que fue el que luchó porque se hiciera ese órgano, fue el primer organista titular de ese órgano en el Auditorio Nacional. Y no me invitaron, el subsecretario de Educación Pública entonces, el licenciado Enríquez, me oyó tocar en el conservatorio como alumno y me llamó a su oficina, a la Secretaría de Educación en México. Me dijo, mira, queremos darte un instrumento donde puedas estudiar y expresarte. Te nombramos asistente del maestro Estrada en el órgano del Auditorio Nacional. Uy, feliz, ¿no? Sí, feliz porque iba a poder tocar. Y en el órgano más grande de América Latina, ¿no? Y pues ya fui 21 años asistente del mi maestro Estrada, hasta que nos corrieron, digamos, salimos de ahí. Pero años después, hace ya 21 años, me llaman del auditorio y como que me hicieron una prueba, ¿no? Me llamaron que había una reunión de médicos y que querían que tocara yo una pieza en el órgano, sin estudiar ni nada. Por eso digo que fue a lo mejor una prueba. Sí, y llegué yo ya había tenido 21 años antes, conocía el órgano perfectamente, sí, ¿no? Eso es lo que no sabían ellos, ¿no? Entonces llegué y toqué la tocata y fue en re menor de Bach, a primera vista, digamos, ahí y eso en ese momento ya me llamaron y me nombraron
entonces, que en el año 2000, organista titular del órgano monumental de la Auditorio Nacional. Desde entonces, ya hace 21 años que estoy ahí, es otra de las satisfacciones grandes que no esperaba tampoco, ¿no? Y aquí yo creo que podríamos cerrar esto preguntándole qué es lo que sigue para Víctor Urbán. Digo, ya han sido millones de logros. ¿Todavía hay algo que quiera hacer? ¿Todavía algo que quiera, no sé, experimentar? No sé, realmente algún lugar que todavía le falte tocar. Bueno, me falta tocar, ya he tocado ya en 4 continentes, países de 4 continentes, de Europa, todos los países de América, desde Canadá, no, pero desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Centroamérica, todo Sudamérica, el norte de África, ¿no? Pero Australia no. Entonces sí me gustaría ir todavía a Australia, ¿no? Y estoy pensando que por medio si me ayudan las autoridades del Auditorio Nacional, hacer una propuesta sé que hay un magnífico órgano en el Teatro de la Ópera de Sydney, y ojalá, para poder sentirme de que he tocado en los 5 continentes, ¿no? Sí, claro. Estaría fenomenal. Creo que usted es un vivo ejemplo de lo que es tener las 3 cosas que cualquier músico desearía tener, que es la vocación, la disciplina y el talento, ¿no? Realmente creo que hoy en día se puede visualizar más a una persona que tiene disciplina a más que una que tiene talento. Porque realmente mucha gente de las que nacen con el talento de cantar, de tocar un instrumento, como usted dice, si no tienes una disciplina para poder salir adelante, nunca vas a lograr el potencial, que es el 100% de tu potencial, para inclusive llegar a transmitir algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a pesar de todo lo que tuvo que pasar para ser lo que hoy es Víctor Urbán, realmente personalmente yo me siento muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación, que haya estado aquí, nos hubiera podido compartir un poquito pues acerca de su vida, acerca de todo. Creo que es bastante interesante y bueno, queríamos agradecerle por todo. Realmente no, definitivamente es un honor que esté aquí y que además nos haya dado pues su tiempo tan valioso en este espacio que pues nosotros lo usamos para poder pues transmitir mensajes a otras personas, a quien nos escucha o nos ve, y que pues sí sabemos que es un pedacito chiquitito de todo lo que usted ha logrado. Al que agradezco soy yo, a ustedes que se hayan fijado en mí, que me hayan invitado, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo esta distinción, porque es una distinción y un honor para mí. Creo que esta parte de que nos ha demostrado que hacer estas 3 cosas de vocación, tener talento y la disciplina sobre todo, yo sé que le va a llegar esa oportunidad de irse a Australia. No solo se lo merece, sino siento inclusive que está destinado a que así sea, porque ha sido una trayectoria impresionante y como bueno comentó Max, esto ha sido una cosa tan pequeña y tan breve de lo que realmente ha pasado por toda su vida. Y esperemos que esta experiencia le haya gustado. Nos gustaría dejarle a todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta en específico. Sí, estaría bien que si tienen alguna pregunta pudieran pues hacérnosla saber o escribirla y ya nosotros pasársela, que usted la pueda ver. La contestaríamos. Claro, y bueno, para que puedan participar, vamos a dejar aquí en el video las redes sociales del maestro Víctor Urbán, también para que vayan a seguirlo, para que vean todo lo que se puede apreciar. Sí, y conciertos o donde pueden ver para a futuro algún concierto, irlo a ver. Efectivamente, ahí lo vamos a poner, para que todos nuestros videntes y nuestros oyentes, llamados los fonditos, puedan ir vayan y vean y apoyen el talento mexicano, ¿no? Así es. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad muchas gracias, y de verdad toda la gente que lo está viendo, es una joya este episodio. Yo creo que ha sido la cereza del pastel del año. La cereza del pastel. La verdad. E investiguen para que vean realmente pues a quién está aquí con nosotros,
y vean la trayectoria tan impresionante. Yo creo que yo jamás había conocido en toda mi vida a alguien con una trayectoria tan grande. Y pues es un gran honor personalmente estar con usted y que haya venido. Muchísimas gracias por todo. Vamos a dejarles también nuestras redes sociales, las de siempre. Nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Escuchar esto en Spotify. Donde pueden ver cada uno de los episodios, incluyendo este episodio especial. Lo van a tener para que lo puedan escuchar en su coche, en su cocina, cocinando, estudiando, donde quieran. Algo que quiera decir para hacer. Nada más agradecerles a ustedes de esta invitación, que me he explayado un poquito. No, al contrario, esto ha sido, pues ustedes estuvo excelente. Con mucho gusto, lo hago y cuando ustedes quieran, cuando se necesite, a las personas que están oyendo que tengan algunas preguntas, con mucho gusto las contestamos, ¿no? Y con ustedes estoy a sus órdenes. ¿Y algún consejo que les quiera dar a las generaciones nuevas que quieren emprender su camino a la música? Pues lo mismo que dije, que primero deben ver si Dios les dio el talento, ¿verdad? Que te da la facilidad de hacerlo, porque yo he tenido alumnos que tienen mucho gusto por hacerlo, o sea, la vocación de hacer las cosas, pero no pasan de ahí, ¿no? Y es lógico, porque no les dio Dios el talento. Entonces, luego la vocación, o sea, que les guste, porque también he tenido alumnos, sobre todo chicos que tienen mucho talento, pero no les gusta. Sí, también puede pasar. No puede pasar. Sí. Y luego la más importante, que lo que usted decía, la disciplina, ¿no? Esas tres cosas que deben analizarse ellos mismos, para si tienen esas tres cosas, el talento, que no es parte de ellos, sino que les viene de arriba, la vocación, es el gusto, si lo tienen de veras, o sea, pagarían por hacer esto, y luego la disciplina. La disciplina tiene que dejar, pues, que se murió su abuelita, ni modo de ir al rato, pero ahorita tengo que estudiar mis horas de estudio, así lo hacía yo, ¿no? Y esa disciplina es esencial, es absolutamente indispensable pero tiene que juntarte con las otras dos cosas, ¿no? A fuerza. Entonces, ahora, pueden simplemente, si les gusta, estudiar ligeramente, pero para ser verdaderamente profesionales y de lo mejor posible, necesitamos esas tres cosas. Excelente. Pues bueno, ya lo saben. Cuídense mucho, fanitos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por ver Nos estaremos viendo, amigos, en un episodio otra vez, uno especial. Claro, porque este mes y este año que viene vamos episodio especial. Con puro episodio especial. Muchas gracias, amigos, por vernos. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta un próximo episodio.